Aquí estamos, Jesús, delante de ti una vez más, para agradecerte por tu grande amor y cuidado que has tenido. Hemos terminado un año difícil, un año complicado, y estamos iniciando uno nuevo, pero lo queremos hacer con la bendición tuya, Señor. Así como nos ayudaste este año que concluimos, siendo tú nuestra razón de ser, siendo tú nuestra razón de nuestra existencia, Señor. También queremos que nos bendigas y nos sigas cuidando como lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias por tu cuidado y por tu amor, Señor. Gracias por el gozo que nos has dado aún en medio de las adversidades. Por eso hoy queremos cantarte y agradecerte por lo bueno que has sido, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre y sea exaltado por encima de todas las cosas, Señor. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños volvieron a ser realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cambiaste mi llanto y mi lamento en gozo.
sueños volviéronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Y es por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tú te fijaste en nosotros, Señor. Nos rescataste del muladar, Cristo, para traer felicidad, para traer paz, porque tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres la razón de nuestra existencia, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, dejó caer su manto sobre mí. Alabaré su misericordia,
misericordia que me salvó por la eternidad. Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, dejó caer su manto sobre mí. Alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia que me salvó por la eternidad. Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo y me selló con el espíritu de amor. Alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia que me salvó por la eternidad. Él es la vid y yo la rama, oh, Él es la vid y yo la rama, oh, Él es la vid y yo la rama, te alabaré ahora, 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 ahora. Él es mi padre, yo soy hijo, oh, Él es mi padre, yo soy hijo, oh, Él es mi padre, yo soy hijo. Alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida. Te alabaré ahora, 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 ahora. Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó y ahora vivo. Te alabaré ahora, 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 ahora. Él es mi padre, yo soy hijo, oh, Él es mi padre, yo soy hijo, oh, Él es mi padre, yo soy hijo. Te alabaré ahora, 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 ahora. Con vino y aceite yo y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió. Tú derramaste tu sangre sobre nosotros, Señor, y trajiste a tu Espíritu Santo que hoy mora en aquellos que te aman y te obedecen, Señor. Gracias por el cambio que hiciste en nuestra vida, Jesús. Gracias por la paz y la felicidad que trajiste, Señor. Nuestra vida depende 100% de ti, de tus manos, de tu poder, de tu amor, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias por el cambio que hiciste en nuestro ser, Señor. Muchas gracias, Cristo. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de
de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has puesto una nueva esperanza en mi interior. Y yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Te adoraré, bendeciré en la sombra de tus alas habitaré. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has puesto una nueva esperanza en mi interior. Y yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Y te adoraré, te bendeciré en la sombra de tus alas habitaré. Yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Y te adoraré, te bendeciré y en la sombra de tus alas habitaré. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Y te adoraré, te bendeciré y en la sombra de tus alas habitaré. En la sombra de tus alas
grande salvación has traído a mi vida, libre del pecado soy. Qué hermosa paz me has dado, mi confianza eres tú. Qué grande salvación has traído a mi vida, libre del pecado soy. Qué hermosa paz me has dado, mi confianza eres tú. Libre del pecado soy, puedo adorar al Rey. Qué grande salvación, qué grande salvación me has dado a mí. Libre del pecado soy, puedo adorar al Rey. Qué grande salvación, qué grande salvación me has dado a mí. Qué grande salvación has traído a mi vida, libre del pecado soy. Qué hermosa paz me has dado, mi confianza eres tú. Libre del pecado soy, puedo adorar al Rey. Qué grande salvación, qué grande salvación me has dado a mí. Libre del pecado soy, puedo adorar al Rey. Qué grande salvación, qué grande salvación me has dado a mí. Libre del pecado soy, puedo adorar al Rey. Qué grande salvación, qué grande salvación me has dado a mí. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu
espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta reunión, a esta predicación, a este estudio. Y bueno, vamos a continuar con el mensaje del día de hoy, de esta mañana. Vamos a poner atención al mensaje, vamos a concentrarnos en la palabra y pues vamos a empezar con este tema. Hoy quiero compartirles un tema, vamos a dar un giro un poquito distinto a lo que se ha venido compartiendo. Hoy quisiera hablarles de cómo dominar tu carácter. Cómo dominar tu carácter. El carácter es uno de las cosas que todos tenemos como persona, pero cuando no lo sabemos dominar, cuando no lo sabemos disciplinar, vienen consecuencias fuertes a nuestras vidas. Entonces vamos a empezar este estudio
y vamos a orar que Dios tome control, que Dios nos hable y que Dios tenga esa palabra que se necesita para cada uno de ustedes. Padre amado, necesitamos mucho, mucho de tu presencia. Padre, necesitamos mucho de que tu Espíritu Santo empiece a formar nuestro carácter conforme al tuyo. Te lo pido, Padre amado, que tú levantes cristianos, Padre, que te glorifiquen y que tú salves a aquellos que aún no han sido salvos el día de hoy. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, quédate con nosotros. Amén. ¿Cómo dominar tu carácter? Muchas veces, muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo puedo controlar mi carácter? ¿Cómo puedo controlar mi carácter? Algunos de ustedes se han preguntado, ¿se puede dominar el temperamento? ¿Puedo controlarlo? ¿Por qué muchas veces pierdo los estribos? ¿Por qué muchas veces tiendo a explotar en enojo? ¿Por qué muchas veces no puedo controlarme? Y también algunos de ustedes se han preguntado por qué muchas veces hablo de más y cometo torpezas y hablo cosas que no debería y no puedo controlar mi lengua. Bueno, algunas de estas cosas vamos a ver en este tema de cómo dominar el carácter. Quisiera que empezáramos en 1 Corintios 9, 26, 27, un texto del apóstol Pablo, un hombre que, como vamos a ver, tenía un carácter muy conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, en 1 Corintios 9, 26, 27 dice lo siguiente: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Decía el apóstol Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo sabía perfectamente la necesidad de poner el carácter a la forma de Dios, de amoldar el carácter. Y decía aquí, precisamente en este texto, de que él corría con una meta, sí, no a la deriva, tenía un solo objetivo, de poner su cuerpo en servidumbre. Y dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Sí? Este texto se tiene que ver mucho, por ejemplo, con el deporte del box. Cuando un boxeador está luchando, ¿verdad? Y quiere dar un golpe certero. Entonces, cuando se da un golpe certero, un golpe preciso, un golpe que va a noquear al oponente, es un golpe en el cual va dirigido precisamente con una fuerza, con una intención de golpear y de noquear al oponente. Y decía el apóstol Pablo, mi vida tiene que ser en ese sentido. Tengo que dirigirme para que sea una vida certera, una forma de controlar mi carácter y de poner a disposición de Dios mi carácter, no al aire, no con un golpe que no va a lograr nada, sino que voy a golpear mi cuerpo, no quiere decir literalmente que vaya a pegarse a sí mismo o que vaya a golpearse o que vaya a ser masoquista. No, sino que sabía controlar su carácter, ¿sí? Sabía cuándo dominarlo y de qué forma hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que si no golpeaba directo con un golpe certero en la cuestión del dominio de su carácter y si no lo hacía con una meta específica, él podía traer como consecuencia la tentación, el pecado y finalmente podría ser eliminado. O sea, podría perder su salvación. Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, dice el diccionario de la Real Academia. Dice que ese conjunto de cualidades de la persona las distingue a esa persona por su modo de ser u obrar de los demás. O sea, se distingue por su modo de ser, se distingue por sus cualidades, se distingue por sus circunstancias que es esa persona. Entonces ese viene siendo el carácter.
Y muchos de nosotros tenemos y formamos un carácter a lo largo de nuestra vida que, como vamos a ver más adelante, que durante nuestra vida lejos de Dios se utilizó para practicar el pecado y para desembocar en todo tipo de pecados. Quiero comentarte que hay muchos ejemplos en la Biblia de personas, de hombres que fueron formados su carácter y que Dios formó su carácter. Por ejemplo, Moisés. Moisés dice que era era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, dice el libro de Números. Entonces es un ejemplo de que siendo un carácter fuerte, anteriormente de que él conociera a Dios, al grado de que se enojó tanto que fue a matar a un egipcio, ¿verdad? Por la ira que tenía, por ese celo que tenía, por ese indignación que sentía, fue y lo mató. Bueno, de un carácter totalmente fuerte a que diga la Escritura, bueno, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Quiere decir que no es cualquier cosa, que hubo una transformación en él y que esa transformación solamente la pudo haber hecho Dios. Solamente la pudo haber hecho Dios. También podemos ver el mismo Jesús, nuestro Señor, como en la Escritura podemos ver que su carácter es fuerte también. Un carácter que no es pasivo, que no era tranquilo, y con justa razón, cuando vio que hacían comercio afuera del templo y se indignó y se llenó de celo, y con la medida adecuada fue y tumbó todas las mesas de los cambistas. O sea, era una persona que realmente demostró tener un carácter fuerte, pero lo dirigió para las cosas de Dios. Y eso de que tumbó las mesas de los cambistas y de todos los comerciantes, ¿sí? Lo hizo con un carácter fuerte, controlado, con un carácter que sabía hasta qué punto lo debía de hacer. No lastimó absolutamente a nadie, pero sí demostró como una protesta que estaba completamente desacuerdo con todo lo que se estaba haciendo y con toda la hipocresía que había ahí con los religiosos, ¿sí? Y en otra ocasión, cuando lo golpean ya después de que está capturado y lo van a crucificar y los soldados y lo golpean cuando está ahí en el juicio, ¿verdad? Entonces le dice, ¿por qué me golpeas? O sea, se indigna, pero no llega a lastimar a nadie, no llega a ofender a nadie, no peca, sino que nos demuestra que es un carácter que lo supo controlar y que supo realmente manejar su carácter como debe de ser. Vemos entonces también Pedro. Pedro fue un discípulo que también tenía un carácter fuerte, por ejemplo, pero no solamente fuerte, era impetuoso. Era un discípulo atrabancado, un discípulo que no pensaba ni razonaba las cosas antes de hablar. Hablaba de una forma sin control, ¿sí? Siempre quería estar al frente, siempre quería decir las cosas, era el vocero de todos, pero muchas veces se precipitaba en lo que decía. Por ejemplo, cuando dijo, Señor, yo no te negaré, o sea, cuando le dijo Jesús, tú me negarás 3 veces. Entonces él mismo se apresuraba para decir las cosas y finalmente termina negándolo, ¿verdad? Entonces vemos un Pedro impetuoso que no mide las consecuencias, que muchas veces era el primero que hablaba, que no pensaba lo que hablaba, pero bueno, cuando viene el Pentecostés y es lleno del Espíritu Santo, definitivamente Pedro fue transformado y su carácter fue transformado de tal manera que ya no era el mismo Pedro que antes, era un hombre dócil, manso, sencillo, ¿no? Y también vemos a Pablo, que como lo vimos en el versículo anterior, era fariseo de fariseos, era un hombre religioso, era un hombre entregado a su religión, pero por otra manera, por una parte a veces exhortaba duramente a través de las cartas a las iglesias, pero por otras veces dice, es que yo derramaba lágrimas, ¿verdad?, por la situación de las iglesias. Entonces vemos que tenía Pablo un carácter controlado también. Ahora también
así como hay un carácter fuerte, también hay un carácter pasivo. Los de carácter fuerte les costará mucho refrenar su temperamento. O sea, son personas que, bueno, si no conocen a Dios o si no conocías a Dios, si no eres una persona nacida de nuevo, son de esos que se bajaban del coche cuando le cerraba, va y le cierra el paso, ¿verdad? Y se baja ardido, enojado y se pone, oye, ¿tú por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y le tocaba el vidrio para que se saliera a pelear. Ándale, ven, vamos a hacer tú y yo aquí. Si eres tan valiente, no seas cobarde, ven. O sea, con carácter agresivo, ¿no? De esas personas que tienen un carácter fuerte, que también, por ejemplo, no se saben controlar en su familia, delante de su esposa o a su misma esposa, le gritan, explotan con ella, la humillan. Pero cuando naces de nuevo y Dios empieza a tratar contigo, entonces ese carácter es controlado, es de mucha utilidad para el reino de Dios. Pero por otra parte, también hay personas, tú puedes ser una de ellas, de carácter pasivo, tranquilo. Este tipo de personas tal vez les costará mucho trabajo enfrentar problemas cara a cara, enfrentar a las personas cara a cara para enfrentar un problema, para exhortar, para poder hablar directamente con alguien. Les cuesta mucho trabajo a los de carácter pasivo, ¿verdad? Les cuesta mucho trabajo hacer una reclamación, una queja ante alguna autoridad porque tienen lleno de pavor, ¿verdad? ¿Qué van a decir las personas? Confrontar a una persona que está haciendo algún daño, algún mal, es muy difícil para los de carácter pasivo. Socializar también, el poder entablar conversaciones para poder compartir su fe, compartir la palabra, les va a ser muy difícil. Y no se diga que los pongas en público o hablar en público, porque vas a ser una persona que te va a costar mucho trabajo. Pero eso te va a llevar al pecado de la cobardía. No quiere decir que lo estés haciendo, pero puede ser que el no enfrentar ese carácter y no irlo moldeando para que puedas superar esas situaciones, entonces vas a tender a un pecado que es el pecado de la cobardía, al no querer hacer lo que Dios te está pidiendo en ciertas circunstancias, en ciertas formas, no siempre. Pero ¿qué tal si Dios te pide, oye, ve y habla con esta persona que está pecando, ¿verdad? Que tú lo viste pecar y pues habla y hazle ver las cosas y le da cobardía, ¿no? Entonces es un ejemplo del carácter pasivo, que parece que es una persona que no hace mal a nadie, una persona que no tiene pecados escandalosos, etcétera, pero dentro de su corazón está lleno de inmundicia cuando no conoce a Dios. Estás lleno de inmundicia, lleno de pecado, y no quiere decir que porque seas un carácter pasivo eres una persona buena, porque también tienden a llamarse buenos, personas que no matan ni una mosca, pero por dentro están llenos de codicia, llenos de maldad, cuando no conoces a Dios, cuando no has nacido de nuevo. Luego que naces de nuevo, sigues con ese carácter pasivo, pero estás enfrentando los problemas, hablando la palabra, perdonado de tus pecados, empiezas a hacer las cosas con la voluntad de Dios. Ahora, el carácter de Pablo, del apóstol, dice, por ejemplo, Hechos 20:18, era intachable su carácter. Fue madurando durante muchos años. No quiere decir que luego Pablo salió a predicar cuando se le apareció Jesús y estuvo 3 días allí, vino Ananías y le puso las manos sobre él y vino el Espíritu Santo. Y no creas que luego salió a predicar y fue el Pablo que conocemos en los Hechos. Los que conocen la Biblia saben que pasaron como 15 años en que la iglesia lo conociera y en salir realmente a hacer lo que Pablo es, a todas las iglesias que levantó y a las cartas que escribió, ¿no? La primera carta, Tesalonicenses, creo que fue, la escribió 15 años después. Y lo primero que hace, primero lo encuentra Pedro, pero realmente la gente no conocía a Pablo. Entonces fue un tiempo de preparación, un tiempo de dominar su carácter, y no quiere decir que el pecado lo fue dejando poco a poco. La Biblia dice, y él mismo lo dice, que era libre de la libertad de Dios, que libertad del pecado que tenía, pero tenía un comportamiento intachable desde que se convirtió.
pero fue moldeando su carácter. Hechos 20:18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. O sea, era un testimonio que dice, ustedes saben cómo me he comportado. Primera de Tesalonicenses 2:10-12, ¿sí? Dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Lo está poniendo como testigos, ustedes son testigos. Miren a qué nivel de santidad me comporté, de justicia, he sido irreprensible, los he cuidado como de padre, como si fueran mis hijos, los exhorto, los consuelo. Es un carácter en el cual es un ejemplo para nosotros, por el cual nosotros debemos de llegar a ese ejemplo, ¿no? Ahora, Pablo tenía un hombre de constancia, de perseverancia, un hombre que no se rendía aun cuando hubiese persecución. Él seguía predicando, seguía orando. Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, yo no he rehuido. Sí he tenido problemas, sí han venido persecuciones, sí ha habido muchos impedimentos, pero yo he perseverado en compartir la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver un principio muy importante. Una persona que es inconversa, una persona que si tú eres una persona que no has tenido el perdón de Dios, una persona que no tiene la seguridad de tu salvación, que no has nacido de nuevo, y cualquier persona que no ha nacido de nuevo, es una persona que se guía por sus pasiones y que se guía por sus deseos. Una vez que te conviertes a Jesús, entonces el cristiano se guía por la razón. Fíjate la diferencia entre un impío y un salvo. Cuando no caminas con Dios, te guías por tus pasiones, te guías por tus deseos, te guías por tus sentimientos, por tus emociones. Cuando caminas con Dios, te guías por la razón. Por ejemplo, en Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Decía que cuando estás en el pecado, te guías por los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona hace la voluntad de sus deseos, de sus pasiones, que si tiene ganas de adulterar, adultera. Si tiene muchos sentimientos, se enoja, guarda rencor. Si tiene ganas de lo provocaron y va a caer en ira y explota la persona y no tiene ningún freno. Todo lo que sus deseos lo está llevando es precisamente lo que el inconverso hace. Ahora, el cristiano, el justo, el que camina con Dios, sabe perfectamente hasta qué punto esos sentimientos no debe de llegar y se guía por la razón. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cristiano presenta su cuerpo como un culto racional, o sea, un sacrificio vivo, agradando a Dios, que es tu culto racional. ¿Qué significa? Pues el cristiano sí tiene la tentación de enojarse y sabe que antes, en su vida pasada, era una persona iracunda y explotaba y se peleaba con otro conductor o con su esposa o con sus compañeros de trabajo, o le gritaba al jefe. Pero ahora, como ya está caminando con Dios, el cristiano
sí tiene esos deseos, pero como tiene el Espíritu Santo, se mueve por la razón: Señor, esto no te agrada. Señor, ayúdame, yo no quiero hacer esto, yo no quiero dirigirme por esto. Entonces se mueve por la razón. Ahora, conforme una persona está caminando con el Espíritu Santo, tiene comunión con Dios y depende mucho de Dios, esos deseos que aún tenemos como cristianos, deseos de ira, deseos de codicia sexual, deseos de celos, envidias, todo esto quedan disminuidos cuando dependes de Dios. Están disminuidos. Estás en una dependencia de Dios continua. Y tu carácter es moldeado por el Espíritu Santo, por Dios. Pero cuando dejas de depender del Espíritu Santo, entonces tu carácter empieza a querer ser cada vez más movido por la carne. Vamos a ver estos ejemplos, lo que nos dice Gálatas 5, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora, dice que debemos de ser guiados por el Espíritu. Ya no estamos bajo un régimen de rituales, bajo un régimen de solamente esforzarnos en nuestras propias fuerzas a cumplir mandamientos, a cumplir la ley, sino que una persona que está dependiendo del Espíritu Santo, ¿sí?, sabe que no es en sus propias fuerzas, que sabe que el carácter no lo puedes dominar si no dependes del Espíritu Santo. Escúchame bien lo que le voy a decir. Para una persona es imposible dominar su carácter si no tiene a Dios, ¿sí? En Romanos 7 decía Pablo: sin el Espíritu Santo y sin Dios, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque estoy vendido al pecado, estoy esclavo al pecado, decía. ¿Sí? Entonces, no se puede dominar el carácter si no tienes a Dios. Lo podrás controlar, te podrás esforzar, pero al rato vas a volver a caer a hacer lo mismo. Entonces, necesitas depender de Dios. Como cristiano, si no estás dependiendo de Dios cada día, esos deseos se van a exaltar. ¿Sí? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Al descuidar esa dependencia de Dios, brota el carácter del pasado. Brota un carácter inclinado al pecado. Ya no se puede porque ya lo quieres hacer en tus propias fuerzas. Si, por ejemplo, eras muy inclinado a los pecados sexuales, pues te van a venir muchas ideas, muchas tentaciones, ganas de adulterar, ganas de codiciar sexualmente, ganas de ver pornografía. Todo esto empieza a exaltarse mucho antes. ¿Por qué? Porque ya no estás dependiendo de Dios. Ya vas a ser mucho más tentado a eso. Entonces por eso dice que debes de ser guiados por el Espíritu y no estás bajo la ley. Ahora dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos pecados son pecados sexuales. Entonces, como te digo, si tú eres una persona muy inclinada a los pecados sexuales, eres varón, eres mujer, como sea, entonces vas a ser muy fuertemente atraído a esto, ¿no? Entonces tienes que estar en dominio, en constante dependencia del Espíritu Santo. Lo siguiente, versículo 20, dice: idolatría y hechicerías. Estos son pecados contra Dios. Pecados que los paganos hacían con otros ídolos, dioses, pero también empezamos a ver ya no a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Empezamos a ver la avaricia, por ejemplo, el amor al dinero, el amor a otras cosas, a la familia más que a Dios, y empezamos a bajar a Dios de ese primer lugar que tenía en nuestras vidas y empezamos a idolatrar otras cosas. Hechicerías. La hechicería es lectura de tarot, lectura de cartas limpias, todo lo que es la ouija y todo esto. Pero también las personas empiezan a querer manipular. Se dice que las hechiceras tienen el carácter manipulador o se caracterizan por la manipulación. Entonces la mujer especialmente empieza a querer manipular al marido y a otras personas
y está cayendo en un pecado muy serio. O sea, ¿por qué? Porque está manipulando por sus sentimientos, está con intrigas, está manipulando al esposo con sentimentalismos, ¿sí? Lo está manipulando. Es que si tú no me cumples, si tú no me quieres apoyar, no me quieres hacer lo que yo quiero, y ya no le cumple sexualmente el deber conyugal, y lo empieza a manipular de esa y muchas otras maneras. Entonces vemos que también es algo muy peligroso. También los siguientes pecados que vienen aquí son pecados especialmente de carácter. Fíjate bien. Viene enemistades, viene pleitos, viene celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, ¿sí? Herejías, envidias y homicidios. Todos estos pecados son porque o no eres convertido a Dios, porque si tú los estás practicando, dice más adelante que no vas a heredar el reino de Dios. No eres salvo, definitivamente. Si tú eres una persona que estás enamorado de otra persona que no es tu esposa, estás en adulterio. ¿Sí? Si eres una persona que estás fornicando fuera del matrimonio, pornografía, cualquier cuestión, tocamientos sexuales, cualquier cosa, estás inconverso, no tienes a Dios. Así te digas que vas a una iglesia, así te digas que tienes la presencia, que hablas en lenguas o que sientes emociones, la palabra dice claramente que no eres salvo. Dice, no heredarás el reino de Dios. ¿Sí? Sí, el pecado de carácter, si tú eres una persona que estás en los pleitos, que tu carácter no lo dominas, que realmente estás cayendo en pleitos, celos constantes e infundados. Una persona que tienes a tu esposa como esclava o a tu esposo nada más expiándolo porque ya los celos están infundados, no tienen ninguna evidencia de nada, se ha portado bien tu pareja y tú aún así sigues con tus celos. Iras, esos desenfrenos que ya no tienes control sobre ellos, las contiendas, los pleitos, las divisiones que causan, habla de una obra de la carne. Divisiones en la iglesia, en las congregaciones, se levantan a hablar mal de otras personas sin ningún temor de Dios. Realmente es una división, es una persona que se perdió, que perdió su salvación o no es salvo. Herejías, envidias, homicidios. Esos son pecados de carácter. Ahora bien, si usted se descuida de Dios, estos pecados van a querer empezar a brotar otra vez. Empezando con un temperamento muy fuerte, empezando con con ser áspero, con ser agresivo, y se va a ver principalmente en la familia. Ahorita lo vamos a ir viendo. El carácter empieza a renacer o rebrotar aquel carácter de la vida pasada cuando caminabas en pecado. Empieza otra vez a brotar, empiezan otra vez las disensiones, los celos, las iras, las enemistades, los sentimientos de rencor, de amargura, todo esto empieza a brotar. Pablo termina con borracheras y orgías, que ya está hablando de cuestiones de embriaguez y cosas parecidas a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, y sencillamente no vas a ser salvo, no eres salvo. No eres una persona que te vas a ir con Dios si no hay una condenación eterna. Entonces, esto es lo que habla. Pero lo que sí les digo a los cristianos que estamos caminando con Cristo es que esto puede brotar cuando ya no dependemos de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, el problema es también que donde más se va a ver que ese carácter está exaltado es en la familia. Fíjate bien lo que te digo. Es en la familia. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ahí donde vives. ¿Por qué? Porque acá en la congregación, pues normalmente puedes tener un carácter tranquilo, te conocemos, no hay ninguna circunstancia que provoque ese mal carácter que tienes. No hay ninguna circunstancia que lo provoque, no hay ninguna tentación, todo sale bien. Y realmente, pues pareces un buen cristiano. Pareces una persona delante de
del que predica, de los hermanos, del pastor, pareces una persona que caminas con Dios. Y así puedes pasarte toda tu vida en una congregación engañado. Entonces, este es un problema muy serio. Entonces, en la familia, con los hijos, con la esposa, ahí es donde se va a dar cuenta uno. Continuamos en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Voy a detenerme aquí un poquito. ¿Qué quiere decir? Dependes del Espíritu, pues brota el amor. Brota el amor, ¿sí? Eres una persona servicial, entregada. El amor habla de una caridad, de la palabra griega agape, y que quiere decir un amor entregado, un amor que estás haciendo las cosas por los demás, sirviendo a los demás, un amor que estás constantemente sirviendo y amando a tu esposa y a tus hijos y a los que te rodean. Pero cuando no dependes del Espíritu Santo, empieza a bajar la guardia, ya no hay esa entrega. Empieza un apacentamiento en el amor, empieza una frialdad, ya no hay realmente ese amor que da Dios para con tu familia. ¿Sí? ¿Qué empieza a brotar? Bueno, dice gozo, paz. Empieza a brotar un sentimiento ya no de plenitud, ya no de agradecimiento a Dios, ya no de gozo, ya no de paz, sino de condenación. Ya un sentimiento de vacío en tu vida. Paciencia. Cuando tienes a Dios tienes paciencia, y ves como los primeros que muchas veces nos quieren colmar la paciencia son nuestros hijos o son tus hijos. Entonces empieza a faltar esa paciencia, ¿sí? Ya empiezas la paciencia para disciplinarlos sin enojarte. ¿Cuántas veces vienes y quieres disciplinar a tus hijos, pero estás enojadísima? Y con toda la ira empiezas hasta lastimarlos, hablarles duro, fuerte, irritable. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienes esa dependencia de Dios. Tienes que volverte a Dios primero, porque es más daño el que se le hace a tus hijos de esa forma. Benignidad. Quiero decirte que es benignidad. Viene del griego krestotes, benevolencia en la acción, dulzura de disposición, afabilidad, y la palabra describe la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. El Espíritu Santo borra la agresividad de carácter de quien está bajo su control. Entonces, la palabra benignidad es dulzura. Es una persona dulce, afable. Te provocan, abusan de tu paciencia. Pueden ser tus hijos, pueden ser tu jefe, pueden ser tus compañeros de trabajo o de escuela. Pero tú te mantienes con esa serenidad, ¿no? Con esa serenidad, y ya no eres agresivo, eres benigno. Entonces, es muy fuerte la palabra. Pero si ya no dependes de Dios, empieza la irritabilidad. La irritabilidad. Si ya no andas en Dios, empiezas, en vez de andar en amor, andas egoísta. Sí, egoísta. O sea, ya no te estás preocupando por los hermanos de la congregación, por las necesidades de otros. Estás nada más viéndote a ti mismo, porque no estás dependiendo de Dios. Entonces, pierdes el gozo y la paz. ¿Qué sucede? No dependes de Dios, empiezas a ser áspero con la esposa y áspero con los hijos, a gritarles, empiezas a hablarles duro, fuerte, y empieza también el querer menospreciar al esposo, a la esposa. También dice aquí, por ejemplo, el versículo 23, mansedumbre y templanza. Mansedumbre y templanza. La mansedumbre es cuando una persona mansa la provocan y no reacciona con los mismos medios. Sabe aguantar la provocación, buscar el momento adecuado para hablar con sus hijos, o para hablar con su esposa, o para hablar con su esposo. Entonces, en el trato con los hijos, en el trato con el esposo y la esposa, ahí es donde se ve tu verdadero cristianismo. Te irritas frecuentemente. No respetas al esposo.
no respetas al esposo. Y no lo respetas porque lo menosprecias. No respetas sus decisiones y luego te andas quejando, ¿sí? De que tomó una mala decisión. Y en vez de ser un apoyo y una ayuda idónea y respetar sus decisiones, estás tumbándolo. En vez de formar un buen marido o esposo, lo estás arruinando espiritualmente. ¿Sí? Y tú también, esposo, que empiezas a gritarle a tu esposa, a humillarla, a ser áspero con ella, a ser duro con ella. Ya no eres el mismo hombre de dulzura como antes, de amor como antes. Ya todo eso se ha perdido por la falta de dependencia del Espíritu Santo. Ya no eres entregado, servicial. Ya no te preocupas por sus necesidades. Ya no atiendes a sus necesidades, sino que ahora estás en un egoísmo porque ya no estás en el amor que Dios quiere darte. Ya estás centrado solamente en ti mismo. Puedes ser un excelente predicador, pero un pésimo testimonio en tu familia. En una ocasión un predicador muy renombrado llenaba un estadio entero, un auditorio entero, y la gente asombrada por la forma como predicaba y todo. Entonces se acerca la esposa con uno de los que estaban oyendo la predicación, había terminado ya, y una de las personas se acerca con la esposa del predicador y le dice: oye, ¿qué se siente tener un esposo así, un hombre lleno de Dios, un hombre que habla de esa manera? Y ella, la respuesta fue impactante. Le dijo: ese hombre que ves en el púlpito no es el mismo hombre que yo conozco en mi casa. Ese hombre lo desconozco. Es uno completamente diferente acá en la casa. Entonces ahí en la casa es donde salta el control, donde el descontrol de carácter, donde se vuelve uno áspero, donde no respetas al esposo, donde se menosprecia, donde la esposa, lejos de apoyar al esposo, está quejándose. La mujer recordándole sus fallas, recordándole sus errores, etc. Mateo 24:12, vamos a pasar a otro aspecto del carácter. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Yo lo que quiero enfatizar aquí, es cierto que hay mucha maldad y se ha multiplicado, que Cristo viene pronto, pero quiero concentrarme en la palabra perseverar hasta el fin, o perseverar. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y quiero hablarte del carácter perseverante. La palabra perseverar viene del griego upomeno. Fíjate bien lo que significa. Significa mantenerse en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar uno firme, perseverar bajo presión, esperar calmada y valientemente. No es una pasiva resignación a la suerte, ni una mera paciencia, sino la resistencia activa y enérgica a la derrota, lo que permite una calmada y valiente perseverancia. Entonces, el carácter perseverante del cristiano es un carácter que sí, en el cual muchas veces atravesamos pruebas o tribulaciones muy difíciles de soportar, pero no te desplomas fácilmente en tu fe. La perseverancia que habla aquí la palabra es que muchas veces puedes tener mucha presión en tu trabajo o puedes estar bajo mucha tensión en la casa y todo tiende a explotar en el carácter, pero finalmente Dios te ayuda y te mantienes firme bajo esa presión. Puedes pasar que alguien de tu familia esté enfermo o que estés padeciendo una situación muy fuerte en tu casa,
Pero tienes finalmente, aunque es doloroso, aunque puede causarte ansiedad y estrés, tu confianza en Dios te permite esperar calmada y valientemente. No te desmoronas, no te vienes para abajo. Tampoco es el perseverar ante la tribulación. Tampoco es quedarte con los brazos cruzados y decir, bueno, pues a ver qué Dios hace. No, ¿sí? Sino que estás resistiendo a la derrota. Estás buscando a Dios para no ser derrotado en tu fe. Estás buscando a Dios para resistir activamente y hacer las cosas que tienes que hacer. No es de las personas que vienen y dicen, ya no me voy a congregar, ya Dios ya no está conmigo. Esa persona es muy débil de carácter. Una persona que a la primera prueba, a la primera situación difícil, a la primera persecución, a la primera cosa, ya anda apostatando, ya no quiere congregarse, ya no quiere buscar a Dios, ya no quiere hablar con nadie, ya mejor se aparta. Es una persona, para empezar, se duda de su salvación, o si no, su carácter es tan débil que no ha crecido absolutamente, ¿verdad? Entonces, una persona tiene que formar un carácter que, aunque venga una situación difícil y perseverante, difícil, dura, hay una resistencia a desmoronarse. Eres valiente y perseverante. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjate bien, carácter, diligente, perseverante. No descuidar las cosas que te tocan hacer. No perezoso, dominas tu cuerpo ante la pereza. Tú dices, no, me tengo que levantar, estoy cansado, pero tengo que orar, tengo que hacer esto. Ferviente en espíritu. ¿Qué quiere decir? No siento la presencia de Dios, pero estoy constante orando, aunque no sienta nada, estoy buscando realmente que Dios me llene. Sirviendo al Señor, estás sirviendo, cansado, agotado, pero estás sirviendo. Gozosos en la esperanza de que Cristo viene pronto. Pero la palabra clave que quiero enfatizar es sufridos en la tribulación. La palabra sufridos en la tribulación es esta perseverancia que te estoy hablando, porque todos tenemos tribulaciones, unos más que otros. Tal vez tú experimentaste este año una pérdida de un familiar. Tal vez estás enfrentando una enfermedad o el mismo COVID lo tienes. No sé, o te vayas a tener que enfrentar a eso. Pero tienes que estar sufrido en la tribulación. Una calmada paciencia, pero valiente, que no te desmorona, que no te trae para abajo, que no andas ahí batallando con tu fe porque sabes que Dios está contigo. Y constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, queridos amigos y queridos hermanos, el carácter no es una cuestión secundaria, no es algo menor, es algo que como cristiano debes de ir formando, dominando, buscando la presencia de Dios. No es en tus fuerzas, no es en tus fuerzas. Termino diciéndote que una persona que no sabe dominar su lengua no tiene carácter formado. Una persona que no sabe dominar su lengua no tiene carácter formado. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eres de muchas palabras que ya cuando acuerdas ya hablaste algo que no debías. Ya cuando acuerdas descubriste el secreto de tus amigos. Aquel que te dijo nada más, sé discreto, y ya lo andas diciendo para todos lados. Ya cuando acuerdas, ya hablaste delante de una persona y la ofendiste. O estás en un grupo de personas y ya por estar hablando y hablando, ¿verdad? Ya estás descubriendo secretos. Eres imprudente en lo que hablas. En vez de edificar a los hermanos, empiezas a hablar de cosas vergonzosas. O de un hermano que cayó en pecado, ya lo empiezas a publicar.
en murmuración, empiezas a hablar de esa situación. En vez de hablar cosas edificantes, empiezas a hablar cosas que tropiezan y ni siquiera te das cuenta y estás hablando y hablando. No sabes refrenar tu lengua. No sabes refrenar tu lengua. Y esto es algo muy, muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que no sabe refrenar tu lengua, vas a estar practicando el pecado, vas a estar cayendo en diferentes pecados. Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar de Dios? Ser prudente. Ser prudente. El que refrena tus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Entonces, tienes que refrenar tus labios, tienes que aprender a buscar de Dios, a depender del Espíritu Santo. Te digo también que esta plática es para que tú veas cómo es tu carácter. Está el caso de personas que no saben, o aunque saben, no quieren examinarse a sí mismos para ver cómo es su carácter, reflexionar en su carácter, en cómo está, qué está sucediendo con tu carácter. Por lo tanto, no buscas a Dios para que tu carácter sea moldeado. En otras palabras, estás ligero en cuanto a tu carácter. Tú crees que todo está bien, pero sigues sin dominar la lengua, con tus problemas de temperamento fuerte, sigues con tus problemas de falta de perseverancia, sigues con tus problemas de ese carácter exaltado, ese carácter irritante, áspero, que finalmente dañas a otras personas. ¿Por qué? Porque o no conoces tu carácter, o no lo quieres saber, no lo quieres reconocer. Y si tú eres una persona así, te puedes aligerar de tal manera que en cualquier momento vas a caer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te comparto? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Conócete perfectamente. Que no haya otra persona que más conozca ni a tu mejor amigo. Que digas, esta persona yo la conozco muy bien, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. No, yo lo conozco. Tengo tantos años de casada, yo lo conozco perfectamente. Que puedas decir, no, yo me conozco a mí mucho más que cualquier otra persona. Yo me conozco mi carácter y sé lo que tengo que estar cuidándome delante de Dios. Son tiempos peligrosos, donde hay apostasía, donde la gente se aparta, donde la gente cae en pecado, donde la gente, el cristiano que está muy ferviente, de repente ya no lo ves. Entonces, conócete a ti mismo, conoce tu carácter, conoce cómo eres. ¿Para qué? Pues para que puedas realmente depender del Espíritu. Señor, yo soy así, Señor, ayúdame con mis hijos, en mi familia. Quiero ser ese testimonio que refleje a Cristo en mi vida. Ahora bien, si tú eres una persona que no controlas tu carácter, y no solamente tienes esos deseos, sino que realmente sí caes en enemistades, en iras, y que sí estás practicando estos pecados como obras de la carne, y que sí estás en cuestiones de celos, en una persona excesivamente celosa. Hay cierto celo normal que celas a tu pareja, en la cual, pues, si la ves con alguien, pues claro que te vas a sentir mal. Pero ya infundados tus celos, son obras de la carne, las iras. Y en tu casa, tus hijos, si le preguntamos a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, bueno, y que digan realmente lo que eres, y que saben que estás practicando el pecado, yo quiero decirte que no heredarás el reino de Dios. No heredarás el reino de Dios. No lo vas a heredar. Tienes que arrepentirte y buscar a Dios. Sin embargo, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, tiene que depender del Espíritu Santo. Tienes que depender, andar en el Espíritu. Dice, bienaventurado el que es pobre en espíritu, el que sabe que en sus fuerzas no lo va a lograr, el que está dependiendo de Dios, el que sabe que no puede hacerlo por sí mismo y que está orando, Señor, ayúdame en mi carácter, ayúdame
a dar testimonio. Entonces tienes que aprender a depender de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es tu carácter? ¿Eres de carácter fuerte y que aún estás o has descuidado a Dios de tal manera que tus hijos, tu esposa, tu esposo ya están viendo en tu vida que ya no eres el mismo cristiano de antes, que ahora estás más propenso al enojo, a la ira, estás más propenso a la contienda? Ya no tienes la paciencia, la dulzura, la benignidad, la disposición a actuar con bienestar cuando abusan de ti, cuando agotan tu paciencia. Ya no corriges con sobriedad, sino lo haces con enojo. Déjame decirte que necesitas volverte al Espíritu Santo, que Él te vuelva a llenar, Él te ayude en ese momento, porque no puedes permitir que tu vida continúe así, porque eso puede empeorar. Eres de las personas que, de muchas palabras, imprudente para hablar, que no refrenas tus labios. Sí, no falta pecado. No falta que en cualquier momento estés ya practicando el pecado. Tienes que depender de Dios y buscar a Dios seriamente. Y finalmente, qué importante es tener un carácter perseverante. Ante la adversidad, no desplomarse ante la situación, no desmoronarte ante la tribulación, no resignarte a que ver qué pasa, sino tener paciencia y fe, y que resistas activamente al enemigo, a Satanás, dependiendo de Dios, siendo valiente y perseverante en la oración, constante en servir a Dios, constante, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, sufrido en la tribulación, gozoso en la esperanza y constante en la oración. Vamos a orar. Padre, ven a formar nuestro carácter, Señor. Ayúdanos a depender de ti, porque no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que cada hermano y hermana sea dependiente de ti, andar en el Espíritu, Señor. También te pido por aquellos que están practicando estos pecados, que no haya ningún engaño, Señor, que puedan volverse al arrepentimiento y en salvación. Que tú les hables a sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga muchísimo. Estamos terminando el estudio, esperando que haya sido de bendición. Y pidiéndote que reflexiones en la palabra, comparte el mensaje a la persona que creas que le pueda ser de bendición a través de las redes sociales, a través de este canal. Puedes compartirlo y sobre todo seguir atento cada domingo lo que estamos compartiendo por este canal. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.